Bueno, bienvenido a la clase de programación en ambiente Android. En esta ocasión voy a tratar un poco lo relacionado con el trabajo en el background. Para ello, nos vamos a guiar por las láminas de clase, las cuales, como saben, las pueden conseguir en el módulo 7 y son las que presentamos a continuación. En ello vamos a concentrarnos básicamente en lo que es las tareas del Async Task, la clase Async Task y la clase Async Task Loader. Y bueno, sin más preámbulo, ¿de qué es lo que vamos a tratar? Vamos a tratar del manejo de hilos en Android, la clase Async Task, la clase Loaders, que son los loaders o cargadores, y que es la clase Async Task Loader. Comenzando, vemos la clase, ¿qué son hilos? Hilos son tareas que se ejecutan de forma independiente en la máquina virtual de Java. En este caso, la máquina virtual de Android, los que ya tienen, como ustedes ya saben, de sus conocimientos previos de Java. Java fue creado desde el principio para poder manejar diferentes hilos de ejecución. Aprovechando esa facultad que tiene Java, Android también permite hacer ese trabajo para que sea más eficiente el manejo de las aplicaciones. En cada hilo es como si estuvieras ejecutando un proceso, un pequeño proceso en particular, y cada hilo lo que hace es ejecutar el código línea por línea. El código principal de la aplicación se ejecuta un hilo principal o un hilo main, que en el caso de Android es el UI thread, el hilo de la interfaz de usuario. ¿De qué se encarga este hilo? Básicamente de dibujar la interfaz de usuario en la pantalla y responde a las acciones de los gestos que hace el usuario, o el manejo de eventos que hace el usuario sobre la pantalla, el tocar botones, desplazar la pantalla, todos los eventos que él maneja, de eso se encarga, de responder a esos eventos se encarga el hilo principal. El hilo principal, por su parte, tiene que ser manejado de una forma bastante eficiente porque el hardware actualiza la pantalla en tan solo 16 milisegundos. Eso le da a la 16 milisegundos de tiempo para la interfaz tener que actualizar, realizar todo su trabajo de manera que lo presente y que sea totalmente transparente al usuario. ¿Qué pasa si el trabajo toma más de 16 milisegundos? Bueno, la aplicación puede parpadear, puede dar la apariencia de que no está cargando adecuadamente, y si se prolonga mucho más, justamente aparece, se queda paralizada como si no respondiera. Y es allí cuando se obtiene el desagrado de los usuarios. El usuario que ve que su aplicación no responde adecuadamente y le aparece un mensajito como este, que tiene un nombre, se llama Application Not Responding, simplemente dice, bueno, esta aplicación no me gusta, no sirve, la voy a desinstalar. Hay formas de evitar esos tipos. Para eso se crea el correr en diferentes hilos y esas tareas que son de largo plazo, que tenderían a hacer que la aplicación no respondiera adecuadamente. ¿Qué tareas son de largo plazo? Bueno, las operaciones de red, unos cálculos prolongados que podamos hacer, una descarga o una carga de archivos que realicemos desde nuestro dispositivo, un procesamiento de imágenes también puede hacer que sea bastante lento, o carga de datos en particular. Cualquiera de estas aplicaciones, de cualquiera de estas tareas, hacen que sean susceptibles
de trabajarla fuera de la interfaz de usuario para que ésta continúe siendo pueda responder. Tenemos unas reglas para que los hilos en Android. La regla principal es no bloquear el hilo de la interfaz de usuario, el hilo principal. Hay que realizar todo el trabajo en menos de 16 milisegundos para que la pantalla no se bloquee. Y el trabajo que no sea particular de la interfaz de usuario, es decir, que presente o tenga que manejar algún evento en la pantalla de usuario, mándalo definitivamente para un hilo diferente del de la pantalla de usuario. Por otra parte, otra regla es que no trate de manipular la interfaz de usuario fuera del hilo de la interfaz de usuario. ¿Qué significa eso? Que si desde un hilo diferente nosotros queremos hacer algunos cambios en la interfaz de usuario, no deberíamos hacer eso, porque los métodos del hilo de la interfaz de usuario no son thread safe, no son seguros de intercambiar información entre hilos. Por lo tanto, podría ocurrir problemas desagradables que no podríamos predecir. Una de las formas de evitar o el poder correr las tareas de largo plazo, de largo procesamiento, es usando una clase que se llama Async Task. ¿Qué es el Async Task? Async Task es una clase para implementar una tarea asíncrona de larga duración en un hilo de trabajo. Ese hilo se llama Worker Thread. ¿Cómo se utiliza el Async Task para implementar esas tareas básicas? Muy sencillo. En el gráfico que tenemos ahí vemos que el hilo principal envía al hilo de trabajo a través de un método que se llama doInBackground. Una vez que esté ejecutado, se comunica con un método en la interfaz principal que se llama onPostExecute y ahí se obtienen los resultados. De esa manera, ambos hilos se mantienen en comunicación. La interfaz principal llama al hilo donde se está ejecutando la tarea. Ahí hay un método que se llama doInBackground, que es el que se va a encargar de hacer la tarea que vamos a realizar. Y una vez que finalice, los resultados se pasan al PostExecute. Simplemente la forma más sencilla es sobreescribir estos métodos. Todo lo que se vaya a realizar se ejecuta en el hilo en el doInBackground. Todo lo que se vaya a hacer en el hilo secundario. Y los resultados, como ya lo dijo, se pasan en el PostExecute. Básicamente lo mismo que tratamos en la lámina anterior. Pero además existen unos métodos llamados helper que permiten realizar algunas cosas adicionales. Si nosotros necesitamos hacer una preparación de algunos datos o alguna cuestión antes de mandar la ejecución para el hilo secundario, el worker thread, el hilo de trabajo, existe un método que está en la UI que se llama onPreExecute. Se ejecuta en el hilo principal y prepara la tarea que se va a ejecutar. Además, si nosotros queremos enviar información de cómo se está actualizando, cómo va nuestra tarea, es decir, queremos informarle al usuario, por ejemplo, en una barra de progreso que se ha ejecutado 10%, 20%, 30%, para eso se cuenta con un método que se llama onProgressUpdate. El Progress Update corre en el hilo principal y recibe información desde un hilo, desde el worker thread, desde el hilo de trabajo, con un método que se llama publishProgress, que es el que se encarga de comunicarse con este método para informarle las actualizaciones de lo que está pasando con respecto a ese trabajo. En la siguiente gráfica podemos ver cómo ocurre esto. Se prepara el trabajo a través del onPreExecute, se llama doInBackground, se va ejecutando el trabajo
digamos que se está descargando un archivo de internet y aparece en el execute, por ejemplo, se puede ir mostrando la barra. Una vez que comienza el trabajo a ejecutarse, el publish progress le va informando al progress update en la interfaz de usuario cuánto se ha avanzado. Y al finalizar, el resultado se muestra o se le envía o se procesa en el post-execute, tal como lo vemos aquí. ¿Cómo se crea la syntask? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es crear una subclase de la clase, creamos una clase que extienda, que sea subclase de la syntask. Esa clase va a tener tres genéricos que le van a indicar los tipos de datos que van a ser enviados al doing background. En este caso es una URL, información acerca de un sitio donde vamos a descargar algo. El siguiente genérico lo que indica es el tipo de datos que se va a estar trabajando para las actualizaciones en el método onProgressUpdate. En este caso es un integer, podemos decir va a 10%, a 20%, a 30%. Y por último es los datos del resultado que vamos a obtener. En este caso es un bitmap. Es decir, estamos cargando una imagen desde una dirección URL y mientras se carga la imagen se le va indicando al usuario la cantidad de carga que se ha hecho. Aquí lo podemos ver en forma más esquemático. El primer genérico indica qué es lo que va a recibir el doing background. En este caso es un string, que indica una URI para el nombre del archivo. En el segundo caso, en el segundo genérico es un integer, que lo que indica la información que va a manejar el onProgressUpdate, el tipo de información que va a manejar el onProgressUpdate. Y por último, el último genérico es lo que va a recibir como resultado. En este caso es un bitmap. Todos estos parámetros son opcionales y si no se va a usar algunos de ellos se utiliza void con mayúscula, porque es una clase que indica que ese genérico en particular no se va a utilizar, bien sea para pasarle datos al doing background o no se va a utilizar para informar el progreso al usuario, o no se va a retornar ningún valor de la ejecución. Aquí podemos ver cómo se utilizan los códigos. En el primero, onPredExecute, que es el de preparación. Digamos que se quiere poner una progress bar o se quiere poner un toast para informarle al usuario que se va a realizar algo. Luego se llama el método doingBackground, donde se le informa por parámetro qué es lo que va a realizar y qué es lo que va a devolver, ¿verdad? onProgressUpdate, a continuación onProgressUpdate, lo que indica qué es lo que el progreso que se está realizando. Y por último, con post-execute recibe como parámetro el resultado de lo que se ejecutó en el método anterior de doInBackground. A continuación, vemos cómo sería la parte del background. Cómo se inicia, perdón, el trabajo en background. Digamos que tenemos en la user interface, tenemos un método que se llama carga de imagen, que es activada por algún botón, alguna cuestión, y ese método recibe como parámetro un query o un string que está en la interfaz de usuario, donde se seleccionó una dirección de internet donde se va a descargar esa cuestión. Lo que se hace es crear, llamando al constructor de la clase que generamos, que está extendiendo a syntask, que en este caso se llama MySyntask, le pasamos
el parámetro que necesitamos y se le dice execute. En ese momento, todo ese trabajo comienza a realizarse en el background y la interfaz de usuario sigue estando activa, no se queda colgada por esa razón, por más lento que sea el trabajo que se vaya a realizar. Sin embargo, Async Task no es la panacea, no tiene algunas limitaciones que, que vamos a enumerar a continuación. Cuando tenemos un dispositivo y cambia la configuración del mismo, ustedes ya lo saben, si lo tenemos en modo Landscape, lo cambiamos a Portrait o viceversa, se produce un cambio de configuración, por lo tanto, la activity es destruida. Recuerden la clase que vimos del ciclo de vida de la activity. Cuando hay un cambio de configuración, la activity es destruida y se vuelve a generar. ¿Qué va a pasar? El Async Task no puede volver a conectarse a la actividad. Pierde la conexión porque la actividad fue destruida. ¿Qué es lo que pasa? Que se crea un nuevo Async Task por cada cambio de configuración. ¿Qué problema? Porque entonces resulta que tenemos la Async Task, corriendo, la anterior, y ahora se crea una nueva, y si volvemos a cambiar la configuración varias veces, por cada vez que cambiemos la configuración se va a crear un nuevo Async Task, con lo cual lo que puede ocasionar es que el dispositivo se quede sin memoria o, bueno, simplemente se desplome la aplicación y se quede paralizado. Y ahí viene entonces la reacción del usuario indicando, bueno, esta aplicación no sirve, la voy a desinstalar. Sin embargo, ya veremos que todo tiene solución. Vamos a ver cómo resolvemos esta situación. ¿Cuándo podemos usar el Async Task? Bueno, cuando sean tareas cortas o ininterrumpidas, que sabemos que va a ser, aunque lo ejecutamos fuera del hilo de la aplicación, es una tarea corta que va a ejecutarse tan rápido que el cambio de configuración no va a tomar efecto. O, por ejemplo, no necesiten reportar resultados al usuario. Es decir, vamos a enviar una información a alguna parte y, bueno, se envió y ya está. Listo. Una tarea de baja prioridad. ¿Qué significa? Bueno, una tarea que sabemos que de repente hubo un cambio de configuración del dispositivo, quedó sin terminar, no sabemos qué hacer. Bueno, pero la tarea no es importante, se puede quedar paralizada y no va a tener mayor efecto. Y aquí viene la solución. Para el resto de las tareas que puedan tener alguna forma de hacer que la aplicación no trabaje bien, tenemos una clase que se llama Async Task Loader, que la vamos a ver dentro de un ratito. Esa palabra loader o cargador, ¿qué es un loader? Loader provee una forma asíncrona de cargar los datos. Se parece a un Async Task. Pero vamos a ver. Tiene una ventaja, que se reconecta a la activity después de un cambio de configuración. Recuerden que la Async Task pierde la conexión una vez que hay un cambio de configuración, mientras que con un loader no ocurre eso. Y además, tiene otra ventaja también, que puede monitorear cambios en la fuente de datos y entregar nuevos datos. Es decir, que si de repente los datos que están siendo entregados al background se van modificando a medida que los van entregando, un loader puede ser capaz de detectar esos cambios y actuar en consecuencia. Para eso se utilizan métodos con callback que son implementados en la activity para poder lograr esa comunicación. Hay diferentes tipos de loaders. Está el cursor loader, que no vamos a hablar por ahora en este momento, sino un poco más adelante en el curso. Y la que nos interesa, que es el Async Task Loader. ¿Por qué se utilizan los loaders? Bueno, porque ejecutan las tareas fuera del hilo de la interfaz de usuario.
hay una clase que se llama Loader Manager que maneja los cambios de configuración por uno. Fíjense qué interesante, yo no tengo que preocuparme si la aplicación, el usuario tiene su teléfono configurado para trabajar en portrait y después lo cambia para landscape. No importa. El Loader Manager se encarga de manejar esos cambios por uno, no tenemos que preocuparnos por eso. Y estos loaders han sido eficientemente implementados en el framework de Android. Por lo tanto, nosotros no tenemos que preocuparnos de la implementación del loader. De esta manera, el usuario no tiene que esperar porque los datos sean cargados. Simplemente todo se ejecuta en el background y la aplicación continúa siendo sensitiva. Hablamos de un loader manager. ¿Qué es un loader manager? Un loader manager es la función que es un método que se encarga, una clase, perdón, que se encarga de administrar las funciones del loader usando métodos callback. Y una cosa muy importante, que el loader manager puede administrar varios loaders simultáneamente. Digamos que tenemos un loader que se encarga de cargar datos desde una base de datos, y otro que está trabajando en una syntax, otro que está descargando datos o haciendo uso del internet. Es decir, el loader manager nos vino a resolver la situación. Hay un método que se llama initLoader, que es el que permite arrancar o cargar un loader, llamar a un loader, o crear o iniciar un loader. Inclusive el mismo initLoader nos permite reusar un loader que ya está existente, que ya podemos, con el que estamos trabajando. Hay un método que se llama Restart Loader que nos permite limpiar los datos de un loader que esté existente. Aquí vemos un poquito de código, cómo se utiliza el initLoader. Y los parámetros que recibe, el parámetro ID, que es un ID que nosotros le damos de forma, de acuerdo a nuestra conveniencia. Los argumentos que le vamos a pasar y el callback que él va a utilizar para hacer su trabajo. En este caso, el ejemplo que tenemos un this, porque él está implementando una clase donde ya tiene esos callbacks definidos. Eso lo vamos a ver en la práctica, no se preocupen. En el caso que estemos usando la Support Library de Android, ¿qué es la Support Library de Android? La Support Library de Android es una librería que nos permite que nuestras aplicaciones sean compatibles con versiones anteriores de Android, eliminando la necesidad de hacer diferentes versiones de nuestra aplicación de acuerdo a la versión donde lo vamos a tener. Entonces, si estamos usando esa Support Library, nosotros deberíamos usar, en vez del Get Loader Manager, usamos el Get Support Loader Manager. Y del resto, todo se trata exactamente igual. Aquí vemos cómo se funciona la syntax loader en resumen. Tenemos en la parte de abajo nuestra actividad que requiere un trabajo. El loader manager llama a la clase y le pasa la información que requiere a la syntax loader, y a su vez llama a la syntax. Acuérdense que el loader manager evita que la syntax que tenemos aquí pierda los datos por cambio de configuración. La syntax, por su parte, realiza el trabajo en el hilo de background, de fondo, y una vez que termina, devuelve en forma inversa toda la información hasta que llega el resultado a la actividad, y el usuario puede obtener la información que está esperando. Hay dos métodos que ya hablamos en el syntax, que es el doing background y el onPost execute. En el syntax loader hay métodos equivalentes. El doing background tiene su equivalente en la syntax loader como loading background,
y el onPost-Execute tiene su equivalente en onLoad-Finished. De esta manera se facilita muchísimo el desarrollo de nuestras aplicaciones cuando necesitemos hacer un trabajo en el background. ¿Cómo se construye una Async Task Loader? Bueno, primero hacemos una subclase de la Async Task Loader y simplemente el constructor, tal como se ve aquí en el código que tenemos a continuación. Tenemos esta clase que se llama String List Loader, que es una clase que lo que va a hacer es cargar una lista de string, una lista de nombres o de productos por el nombre producto, pero es una lista de tipo string. Lo que hizo fue extender la clase Async Task Loader, muy parecido a lo que hacíamos con el Async Task, y implementamos el constructor, donde en el constructor llamamos a super, es decir, le pasamos el contexto en el super. El super lo que está haciendo es la llamada al constructor de la superclase, que en este caso es Async Task Loader, para definir qué es lo que estamos haciendo y obtenemos el parámetro que necesitamos trabajar, que en este caso es un string que nos dice dónde vamos a sacar esta lista. A continuación, implementamos el método load_in_background, que lo que hace en este caso es obtiene la lista, hace un procesamiento de esa lista, bien sea que va a la red o a una base de datos, de alguna manera obtiene esa lista de datos de string y los retorna tal como se ve aquí, el tipo de retorno que tiene el método doInBackground, que hayamos definido de acuerdo a nuestra conveniencia. Luego se implementa un método que se llama onStartLoading. ¿Qué hace el onStartLoading? El onStartLoading lo que hace, dispone de unos métodos callback que se llaman restartLoader o initLoader, que son llamados por el Loader Manager para invocar el callback onStartLoading. ¿Qué hacen el onStartLoading? Bueno, verifica los datos en caché. Si es que hay datos en caché. Inicia la observación de la fuente de datos, lo que dijimos anteriormente. Si hay un cambio en la fuente de datos, él es el que está pendiente de esos cambios en la fuente de datos. Y en caso tal que haya cambios o no existiesen datos en el caché, él llama un método que se llama forceLoad para forzar que hay esa carga de datos que están donde hubo el cambio. Hay unos métodos callback que tenemos que implementar en la actividad, por supuesto, porque desde allí es donde nosotros vamos a llamar nuestro hilo de trabajo. Y tenemos, por ejemplo, tenemos estos métodos que son onCreateLoader, que es el que crea y devuelve un nuevo loader para el ID que nosotros hicimos cuando hicimos la clase que creamos anteriormente. onLoadFinish, como nos dijimos anteriormente, es el que se llama cuando ha finalizado la carga. Entonces, a este método es donde los resultados del load_in_background son pasados, cuando ya terminó el trabajo en el backend. Y tenemos un método que se llama onLoaderReset, que es usado cuando está siendo reseteado o que los datos no estén disponibles. Este método es llamado únicamente cuando el loader es destruido. Por lo general, se deja en blanco. Muy pocas veces, dependiendo de nuestra aplicación, pero la mayoría de las veces este método va a quedar en blanco, no hace falta definir qué es lo que va a hacer. Finalmente, bueno, vamos a hacer van a ser dos prácticas del material que tenemos en módulo 7. Tenemos la práctica que se llama crear una Async Task,
que es el apartado 6.1, y tenemos la práctica que se llama conectarse a la internet con Asyntax y el Asyntax Loader, donde vamos, es el apartado 6.2, que nos va a permitir realizar poner en práctica estos conceptos. Como ya estamos acostumbrados, simplemente hay que seguir el paso a paso de cada una de las tareas, ir estudiando qué es lo que hace cada quien, y ahí vamos a ver nuestra aplicación. En el primer caso, cómo funciona el Asyntax, y en el segundo caso vamos a ver cómo vamos a realizar una conexión a internet para obtener datos de un API que tiene Google para mostrar una lista de libros, y entonces la podemos implementar en nuestra aplicación y obtener esa información. Bueno, con esto termina la clase. Ya saben que cualquier duda que tengan o cualquier requerimiento, me pueden contactar por cualquiera de los canales regulares que ya conocen, el WhatsApp, por mi correo personal o por el correo de la universidad. Entonces, ya nos veremos en la universidad la próxima clase. Hasta luego.